Muy buenos días, tengan queridos amigos del Tao, Baja California. Mi nombre es Ángel Daniel Torruco González. Yo soy de Mérida, Yucatán, soy campeón internacional de oratoria y tengo la oportunidad de acercarme un poco a ustedes a través de los medios electrónicos, como podrán darse cuenta, para poder hablar sobre de lo que es la oratoria con ese extraordinario grupo de jóvenes que estoy seguro de que la maestra Mónica Romero está formando en la parte norte de nuestro país para que el día de mañana llegue no solamente a incendiar las tribunas, sino a transformar a nuestro país. Es para mí un gusto, sobre todo, porque la maestra Mónica me hizo una petición muy especial. Que yo les hablara de joven a jóvenes. ¿Por qué es importante ser oradores? ¿Qué es lo que hace un orador adentro de nuestra sociedad? Y que tratáramos de reflexionar un poco con respecto a este tema del uso de la palabra y les diera algún consejo de acuerdo a mi experiencia, para que ustedes que están empezando a adentrarse en este bello arte tengan mejores posibilidades para desarrollar las habilidades que están aprendiendo al interior del taller. Empecemos entonces a platicar al respecto. Primero quisiera hacerles una pregunta básica. ¿Por qué una persona querría ser orador? Esto es importante que ustedes lo reflexionen a profundidad ahora que están iniciando en este camino de la palabra y que más adelante, cuando se conviertan en grandes campeones o multicampeones nacionales o internacionales, se vuelvan a plantear esa pregunta y la dejen latente en su mente y en su memoria en todo momento. ¿Por qué ser oradores? La realidad es que un orador tiene un papel muy importante dentro de la sociedad. El orador es aquella persona que tiene la obligación de no solamente hablar bien ante un público, de llenarse de cultura, sino que también orador es aquel que tiene la responsabilidad de buscar solución a los problemas que nosotros podemos encontrar al interior de la sociedad misma. Es decir, un orador debe ser una persona que tenga un carácter crítico, analítico y propositivo. Esas tres características básicas debe de tenerlas todo orador. Yo cuando tengo la oportunidad de impartir cursos alrededor de la República, le enseño a mis alumnos que existen varios tipos de oradores o varias definiciones de lo que nosotros podríamos hablar de que es un orador. Podemos tener una definición lógica, tratando de aproximarnos a lo que es el concepto de la oratoria y del orador. Una definición lógica sería una persona que se para ante un público y da un mensaje. También estaría aquella definición artística. Un orador es una persona que se para ante un público y hace arte a través del uso de la palabra. Por eso se dice que la oratoria es un arte. Sin embargo, en un sentido más filosófico o más social, pudiéramos aproximarnos también a este concepto, diciendo que un orador es una persona que por el hecho de hablar ante un público, de poder crear arte a través de sus palabras, también tiene una responsabilidad social. Y ahí es a donde yo quiero llegar con esa primera pregunta que yo quise lanzar a la reflexión de todos ustedes. ¿Por qué ser orador? Porque queremos transformar nuestra sociedad. Porque siempre va a haber algo que pueda mejorarse. Y nosotros como oradores, a través del conocimiento, a través de la lectura de la cultura, tenemos la obligación de señalar cuáles son esos puntos que deben mejorarse dentro de la sociedad y explicar, después de ese análisis profundo, cómo es que pudiera transformarse nuestra sociedad a través de acciones concretas. Y aquí entonces vienen algunos consejos que yo quisiera darles a ustedes que están empezando a desempeñarse en este arte tan maravilloso que es la oratoria y que van ligados precisamente con esa responsabilidad social que debe de tener el orador. Es importante, jóvenes, en una primera instancia, que ustedes entiendan que para ser orador se necesita instruir la persona. Decía en este caso José Martí, que es un extraordinario, o fue en su momento un extraordinario orador para toda América Latina, no solamente para su patria Cuba, que el orador debe de instruirse para que entonces pueda llegar a convertirse como aquellos faros que iluminan a larga distancia. Entonces, el orador está íntimamente ligado a una instrucción continua.
¿Cómo nos instruimos como oradores? Hay dos cosas que no podemos olvidar. La primera ya la decía el maestro José Muñoz Cota Ibáñez. Necesitamos leer, pero no solamente leer libros, no solamente acercarnos a leer una enciclopedia. Lo que nosotros tenemos que hacer es devorar bibliotecas. Que no tengamos un solo día en el que no hayamos leído, aunque sea un poco, para tratar de aprender más. Recordemos lo que decía Sócrates en un maravilloso diálogo que tiene con Alcibiades, cuando le decía que una de las primeras cosas que debía de hacer toda persona, pensando en aquella idea de la filosofía de amar la sabiduría, era reconocer nuestra propia ignorancia. Siempre, conforme más aprendamos, nos vamos a dar cuenta de que aún nos falta mucho más por saber. Entonces, un orador es un experto en eso. Un orador tiene que reconocer que siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y por eso es que tiene que estar leyendo todo el tiempo. Así que el primer consejo que quiero darles es ese. Instrúyanse. Nunca se cansen de aprender algo nuevo. Jamás piensen que lo saben todo. Y esto nos liga al siguiente consejo que yo quisiera darles con toda humildad. Y es el hecho de que el orador tiene la obligación también de ser congruente. Y esto, Mónica, bueno, no me vas a dejar mentir, existe sobre todo en la comunidad nacional de oradores, en el sector político, así como también en muchas personas que hacen uso de la palabra, una completa ausencia de la congruencia. Y eso es algo que nosotros como oradores no nos podemos permitir. Es a veces muy triste, sobre todo en el caso de los jóvenes, escuchar a una persona que se para y da un discurso extraordinario, magistral, una pieza de oratoria de un valor incalculable, pero cuando se baja de tribuna, como persona no sirve. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros hablamos tanto y hacemos tan poco. Pareciera entonces que hay jóvenes y sobre todo que hay oradores que crean una dicotomía completa entre lo que es el arte de la palabra y lo que son ellos como personas. Por una parte podemos ver pues que decimos mucho y no hacemos nada. Podemos a lo mejor pararnos a hablar por los derechos de los indígenas, pero jamás nos hemos dado la molestia de ir y dejar que la planta de nuestros pies pise en una comunidad indígena. Podemos hablar de la pobreza, de la miseria, del hambre, pero nos acostumbramos a vivir en opulencia o a disfrutar de todos los placeres de la vida posibles y se nos olvida contribuir un poco con la sociedad. Entonces es necesario que nosotros apliquemos en cada parte de nuestra vida esa congruencia que debe de distinguir al orador. De lo contrario seríamos únicamente sofistas modernos que en realidad distemos mucho de lo que son los altos valores de la oratoria. Yo los invito a recuperar esa congruencia. Por otra parte, y también dentro de lo que son los valores, yo quisiera también recomendarles, como otro consejo que les doy, el hecho de que sean siempre humildes. No importa qué tanto sepan, no importa qué tantos campeonatos nacionales hayan ya logrado juntar. ¿Qué importa si son campeones a nivel internacional de oratoria? Los campeonatos no engrandecen quien sea el orador. El orador debe engrandecerse por sus valores, por su congruencia, como mencionábamos, por su calidad humana, no por los títulos que tenga o por el cargo público que ostente. Ese tipo de aspectos, jóvenes, son los menos importantes en la vida. Así que yo realmente les recomiendo eso, les recomiendo que tengan en cuenta el hecho de que siempre sean humildes. Si se acerca una persona y les dice, oye, apóyame, quisiera aprender más de oratoria, no sean soberbios. Me ha tocado ver en una infinidad de ocasiones cómo hay jóvenes que apenas están iniciando en el arte de la oratoria y se acercan a otros jóvenes también, que están a lo mejor en un concurso nacional o internacional y que hicieron un buen papel y le preguntan, oye compañero, ¿en qué pudiera mejorar? Y de verdad es triste y lamentable ver cómo hay gente que se voltea y les dicen, lee.
Es importante leer, pero digo, ¿qué es lo que tendría el joven que leer? ¿Qué le puedes tú recomendar para mejorar? No podemos permitirnos ese nivel de soberbia, y menos el día de mañana. Esperemos en Dios, cuando ustedes sean grandes maestros de la oratoria, jamás se permitan eso. Sean humildes hasta la parte más profunda de su ser. Eso es lo que realmente les va a garantizar el éxito y es lo que los va a convertir en grandes oradores. Y bueno, por otra parte, también quisiera como un último consejo decirles que la oratoria implica carácter. ¿Por qué digo que la oratoria implica carácter? Porque no cualquiera es orador. Cualquiera puede ser orador, sin duda. Mientras pueda hablar, puede ser orador. Pero no cualquiera llega a serlo. ¿Por qué? Porque un orador debe de saberse anteponer a cualquier obstáculo que haya. Debe de poder vencer cualquier dificultad. Ser oradores no es fácil. Hay que lidiar con muchas cosas. Falta de apoyo en algunas ocasiones cuando uno quiere realizar esos viajes para poder ir a los concursos. Muchas veces incluso falta de tiempo, a lo mejor por el trabajo, por los estudios. Siempre van a haber obstáculos, inclusive gente que a lo mejor nos quiera poner adrede obstáculos. Pero ustedes como oradores, y al ser oradores con carácter, tienen que ver en todos estos obstáculos un área de oportunidad. La posibilidad de superarse a ustedes mismos. Nunca pierdan eso de mente. Analicen cómo ha sido la vida de los grandes oradores de la historia. Todos ellos llegaron a ser extraordinarios porque supieron cómo vencer los obstáculos. Y cada vez que alguien les aventaba piedras pensaban, no importa, las montañas se hacen con piedras. Y cada vez que alguien trataba de ponerle montañas para que no pasara, recordaba que él era un gigante. Y así entonces vemos muchas historias. Margaret Hilda Thatcher, por supuesto el mismo Demóstenes tuvo que atravesar este mismo proceso, el mismo Marco Tulio Cicerón ante lo que fue en su momento el Senado romano, el mismo Sócrates en aquel discurso que dio antes de morir. Tenemos a Pericles, muchos oradores, pero todos ellos tenían una misma característica, eran gente de carácter. Así que nunca olviden que eso también es importante dentro de la oratoria. Y bueno, si son humildes, si son congruentes, si se instruyen y si tienen carácter, estoy completamente convencido de que van a lograr vencer cualquier reto que tengan, porque la formación ya la están recibiendo al interior del Tao Baja California, y estoy convencido al 100% que el trabajo que han estado realizando con la maestra Mónica les va a dar frutos que el día de mañana, esperemos, les sirvan para poder compartir su experiencia y su conocimiento con todos los jóvenes de este país. Y más adelante, ¿por qué no?, desde el puesto en donde se puedan tomar las decisiones, transformar a nuestro México, que sin duda le hace falta la fuerza de esta juventud que sabe qué capacidad tiene para poder lograr los retos nacionales. Yo les envío un muy fuerte abrazo. Igualmente, Mónica, muchas gracias por la invitación y espero ya dentro de muy pronto tener la oportunidad de conocerlos personalmente, primero cuando tenga la oportunidad de ir a Baja California para estar con ustedes y por supuesto, ¿por qué no?, en las grandes tribunas que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Que tengan un excelente día, jóvenes, y hacia adelante.